Lo que uno hace por querer ser famoso, ¿no? Literalmente, con eso podríamos iniciar. Hola a todas y a todos, pues un gusto poder encontrarnos en este nuevo espacio con mi tocayo Andrés Telesh. Telesh, exacto. ¿Tú qué opinas de esos nombres? Pues fíjate que es muy curioso porque creo que hemos coincidido en muchas cosas, y creo que coincidimos en esto y inclusive los tiempos de cómo crear contenido llegamos como que al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo creo que sí es muy interesante cómo se abre este espacio justo para hablar desde un espacio que yo quería y de un espacio que tú ya querías, ¿no? O sea, que creo que Bueno, es muy estoy importante. desde hace tiempo, pero nunca lo había podido hacer. Bueno, que estuve haciéndolo y ahí le voy a pasar a mi amigo que al final sí lo hice y tú no estuviste porque él estaba con otro amigo que él lo dejó a medias porque, sí, también quiero hacer podcast, ¿no? Pero al final, pues, es que también ahorita saliendo de la universidad es un pedo poder ¿Encontrar chamba? y también poder hacer lo que te gusta, Sí, ¿no? claro. Porque una cosa es que puedas sobrevivir, consigas tu chamba, pero capaz si no es lo que te estabas buscando, ¿no? Pero al final terminas aceptando porque la vida laboral está cabrona, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo sí creo que, o sea, para la gente que nos ve ya, evidentemente cuando compartamos esto, sí habrá gente que te conoce a ti, me conoce a mí. Casualmente los dos nos llamamos Andrés. De hecho, el espacio se llama AA porque es como Andrés y Andrés, entonces siempre hemos tenido como esa coincidencia y que creo que es muy importante primero evidentemente presentar la iniciativa que tenemos y por qué lo estamos haciendo y porque por ejemplo yo ya tengo un podcast que creo que es justo enfocado en lo que yo quería, pero creo que esta oportunidad... En temas periodísticos, ¿no? Sí, en temas periodísticos y yo creo que sí es muy importante como que abrir el debate en algunos temas que en lo personal me siento interesado y que creo que faltan estos espacios que lo hemos dicho, pero si quieres... Tú inicias presentándote más o menos cómo tienes tú esta idea de crear contenido, bueno, básicamente de dónde vienes y todo eso. Digo, para que la gente nos conozca, por si no te conoce. Bueno, que la mayoría, dudo que me conozca, bueno, con los contenidos en Sotil muchos me ubican, pero es que también con lo que yo hago es como que muy sectorizado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para los que no me conocen, pues soy Andrés Tachiquinín, y soy de Sinacantán y ya llevo desde el 2020 haciendo contenidos para redes, pero más para los hablantes del Tzotzil y cosas así, que ha sido muy, muy bonito porque son contenidos un poco comunes, ¿no? En el caso del Tzotzil, por ejemplo, contenidos o podcast en español, hay muchos compañeros que están para aventar ahí. para arriba, claro. Entonces, pero pues ahí andamos también, estudié comunicación y de ahí nos conocemos. Claro, yo creo que, bueno, o sea, también presentándome, yo también estudié comunicación, justamente los dos en la UNACH, coincidimos, yo creo que... ¿Tú de qué generación eres de la UNACH? Me pones el nombre, 2013-2018. Bueno. 2013, nos llevamos un año, ¿no? O más, dos. Yo creí que nomás era un año. Nos llevamos 2 años, yo acabo de cumplir 28. Y bueno, yo estudié comunicación, desde mucho tiempo ya he realizado como periodismo, justamente en Chiapas Paralelo, y de ahí es el podcast que tengo, pero de ahí como que tuve una etapa, y que creo que la etapa nació en pandemia, y aquí ya como... La locura entró en pandemia. La locura entró en pandemia, pero sí quisiera como preguntar, o sea, contar esto, como que es como muy interesante que, por ejemplo, en pandemia se hicieron muy famosos el tema de los contenidos, o sea, como que tuvo Sí, porque era como que la única forma de poder distraer y de poder hacer algo, y lo mismo me pasó como lo que te decía, por ejemplo, yo daba clases de Tzotzil antes de pandemia y me financiaba una asociación civil, pero obviamente yo no pude reunir mis alumnos, pero yo quería seguir dando clases de una u otra forma. Claro. Y sí, por ejemplo, yo en ese momento estaba realizando la maestría que lamentablemente no me pude ir, pero la realicé y me comencé a ser adicto a los podcasts, es decir, me gustaba escuchar a alguien que estuviera hablando. O sea, hablando de un tema que puede ser o no interesante o relevante, por decirlo así. O sobre temas actuales, pero eso es lo que a mí me pasa, que me gusta mucho a veces escuchar podcasts, pero para saber qué piensan las otras personas, porque al final de cuentas un podcast, la mayoría no es un medio informativo, más bien cae un poco en el entretenimiento, porque a veces una escucha más las opiniones del locutor que está ahí, ¿no? Claro, sí, y creo que es como muy interesante porque, por ejemplo, yo escuchaba, y es el que te mencionaba en ese momento, que se llamaba un podcast que se llama Status Culo, ¿no? De Carlos Vallarta, que antes de eso sí había un podcast que me gustaba mucho que se llama Duques y Campesinos, que eran, o sea, estos chavos que son como estandoperos, que está Carlos Vallarta,
y que comienzan a hablar sobre temas como poco ordinarios, ¿no? O sea, como esta onda de... hay un capítulo que me encanta que se llama Se hablaron de albóndigas, por ejemplo. Y es como de cómo comieron, cómo cada uno como que comienzan pero son temas como que de interés general, que pareciera que todos sabemos que sí existen las albóndigas, pero nadie... Claro, entonces es como eso, de... ¿no? O sea, evidentemente nadie va como en su celular escuchando, no, pues quiero escuchar algo de albóndigas, ¿no? No, Pero como que la temática era como muy envolvente, ¿sabes? O sea, y este ping pong que se tiene de respecto de que yo digo algo y tú lo comentas, eso creo que me parece invaluable. Y pues bueno, a raíz de eso, y creo que aquí sí viene como un punto que creo que para mí es importante, creo que al principio era, o sigo siendo muy tímido. Entonces, por ejemplo, la creación de contenido siempre se me ha hecho un tema como muy difícil, ¿sabes? Difícil de superar. No sé, en este aspecto de que... Te da como cierta pena, claro. Okay. O sea, porque, por ejemplo, yo vengo de una forma de hacer periodismo que es como escrita, muy por detrás, el nombre del anonimato al máximo, ¿no? Entonces es como este rollo de seguir como el periodismo. Detrás de notas, ¿no? Ajá, detrás de la nota, detrás de lo que tanto delante de las cámaras. Claro, y fíjate que en lo personal, a raíz del podcast que iniciamos el año pasado, creo que he ganado seguridad. Y no solamente seguridad en el tema de que pues, al final de cuentas es como muy interesante platicar con otra persona, que tengas cámaras alrededor, pero seguridad en mí mismo, ¿no? ¿Sabes? O sea, por ejemplo, en la toma de decisiones, al momento de decir no, creo que es algo que me costaba muchísimo más antes y ahorita creo que Y la incógnita que me dejas ahorita es, ¿por qué estudiaste comunicación? Sí. ¿Te ayudó a superar alguno de tus miedos o penas o qué te aportó como tal? O bueno, en términos generales, ¿por qué estudiaste comunicación? Porque muchos entran porque quiero hacer, porque la mayoría era como que, quiero ser youtuber, quiero aparecer en tele o quiero ser locutor de radio, ¿no? Claro. No, fíjate que yo estudié comunicación por cosa fortuita, la neta. Yo sí recuerdo que en la preparatoria, que ahorita las personas que lo escuchen no lo vean, se sentirían identificadas, porque no era necesariamente un estudiante muy reconocido respecto a calificaciones. Okay. Era un estudiante, más, ¿no? El punto está que yo creo que sí le debo, y se lo he dicho varias veces a mi mejor amigo, que me ayudó como a superar este tema de los miedos. Porque, por ejemplo, me acuerdo que cuando llegué a la preparatoria era un chico demasiado tímido, o sea, timidísimo, ¿no? O sea, más que ahora. Más que ahora, ¿no? O sea, muy reservado, inclusive ni participaba, o sea, como un chico fantasma. ¿De los que sentabas atrás? De los que se sentaba en medio. ¿No? Okay. O sea, me gustaba sentirme en medio porque era como me ven los profesores y no quiero que me vean, pero estoy ahí, ¿no? O sea, como que ahí tampoco. Y ya cuando conociste a este güey, sí me fui para atrás, pero para echar desmadre, ¿no? Y llega un momento en mi vida, en donde digo, bueno, ¿qué quiero hacer? Y creo que lo que llegó a mi vida fue así de... Porque lo inmediato era estudiar administración. Y la verdad es que siempre que me puse a pensar qué voy a estudiar administración, dije yo, no manches, qué flojera, la neta. ¿Te veías? ¿Eres bueno con los números? Fíjate que no soy tan bueno, ¿Eres pero... bien organizado? Organizado sí, pero con números no. Pero el punto está de que en un momento dado, yo me acuerdo que dije, quiero hacer lo que están haciendo en la tele. O sea, pero no una onda así de que yo veía a alguien y me clavaba, ¿no? O sea, como que sí me quise incursionar. Luego avanzó la carrera, entré a la carrera y en un momento dado comencé justo en los medios y que creo que el gran momento fundamental en mi vida fue cuando llegué a Chiapas Paralelo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en Ya 7 años. ¿Saliendo de la carrera? No, ni había salido de la carrera, fue dentro de la carrera. Cierto, porque saliste en 2018. ¿no? Salí en 2018, fue como en 2014, 2015. Sí llegó la maestra Ángeles, a quien le mandó un eterno saludo y un agradecimiento por siempre. Profesora de la facultad, ¿no? Profesora de la facultad. Yo no la conocía, muy curioso, ¿no? Muy curioso. Yo no la conocía. Que esa está muy buena esa anécdota, porque yo me acuerdo que... A mí nunca me dio clases. A mí tampoco. Mucha gente piensa que sí me dio clases. Pero fíjate que después me preguntaban si ella da clases ahí de periodismo. Yo llevé clases de periodismo porque nunca me dio clases, ¿no? Digo, qué raro, ¿no? No, a mí me dio clases la maestra María Eugenia Díaz, que es ahora la directora. Ajá. Y me dio clases también el doctor Sarelli. El doctor Sarelli, que también le mandamos un saludo. Pero bueno, el punto es que en un momento dado, sí es como muy interesante de que pues comencé a interactuar con el tema de la comunicación, me hice reportero, ¿no? Al principio como solamente publicaba cosas, pero que ahora siendo como un tema abstracto, o sea, regresándonos al back, sí llegó un punto en el que me comencé a pensar, porque yo me acuerdo que cuando abro mi Facebook,
comencé a publicar muchas noticias. Y yo me acuerdo que, y bueno, desde el sentido estricto de crear contenido, yo creo que desde ahí creaba contenido. Sí, claro, aunque un contenido escrito, pero al final de cuentas es contenido. Claro, ¿no? entonces yo me acuerdo que sí, o sea, contenidos que yo decía, no manches, o sea, de la vida cotidiana, denuncias y todo eso, allá por el 2015, o sea, que la verdad... Pero en 2015 todavía no había tantos creadores, ¿no? No había tantos creadores, y yo me acuerdo que sí era, o sea, sí tenía mis números, y yo decía, no manches, o sea, la neta, sí esto lo estoy pegando fuerte. Sí, estoy haciéndome famoso. Sí o sea, yo me acuerdo que sí tuve un video, y lo tengo todavía en mi memoria, de unos desplazados, creo que era de Aldama, que yo me acuerdo que no dejaban de llegar notificaciones. Ahorita ya... Ahorita sí, porque creo que te vi alguna vez sí, que publicaste algo y sí vi que sí tuvo alcance. Digo, ok. Sí, yo me acuerdo que ese video llegó como a 3 millones de vistas. Sí, creo que por eso te recuerdo. Apenas ahorita que lo dices, porque ya no recordaba que ya, sí, te recuerdo que te conocí por eso. Digo, qué chido es este güey, ¿no? Sí. Y fíjate que a partir de ello, yo me acuerdo que en 2017, y esto es muy interesante ahorita que estamos platicando eso, que en 2017 lo que pasa es que yo me voy a Uruguay y me comienzo a ver de que yo igual quería seguir con esa dinámica. Me voy en febrero y quería seguir con esa dinámica al punto de que estando allá publicaba cosas de México. Y la neta yo haciendo periodismo sobre sí, México y la neta yo me puse a pensar y dije, qué pendejo, porque la neta es que yo estaba acá y, o sea, yo estaba allá y para qué querían saber la gente que me agregaba cosas de Chiapas. O sea, es lo primero que me puse a pensar. ¿Por qué te lo cuento? Porque eso es muy importante como para pensar que cuando regreso, yo me acuerdo que lo último que publiqué así, ajá, y me ayudó muchísimo con el tema del reflector, porque cuando me di cuenta, la neta sí tenía como cierta referencia, ¿no? Fue el temblor de 2017. Ah, sí, creo que fue un hecho que movió. Y yo me acuerdo que en ese momento sí me llegaron llamadas que ni siquiera yo tenía, o sea, en ese momento, y eso es otra cosa muy interesante, en ese momento tenía encendidas las notificaciones de mi celular, ahorita ya no, ya tiene como un año y medio que me desintoxiqué del tema. Y, por ejemplo, muy interesante porque termina el 2017 y en 2018 tomo una decisión que hasta ahorita de hoy me pongo a pensar. ¿Cuál? Que es, me sumo a, por ejemplo, a publicar cosas, pero no doy likes, ¿no? O sea, de repente digo, no voy a dar likes. No interactúas. No interactuar. Nomás eres el güey que... Ajá, como que saca. Pero después de eso me di cuenta que, ¿cuál era el propósito de sacar eso? Informar a la gente. Informar a la gente. Pero llegó como 2018. Entonces llegó 2019 y me acuerdo que en 2019 dejé de publicar cosas. Y dije yo, ya no voy a publicar cosas. ¿Por? Yo creo que por decisión de decir, ya no tengo que estar inundando a la gente de cosas que yo veo. No quieres ese güey que cada cosa que publiques Sí. te aparece y después tus amigos te dicen que ya te dicen, te deja de seguir para que ya no le aparece. Claro, y yo dije, no, o sea, la gente está aquí porque me quiere ver a mí, no quiere ver lo que publico. Claro, y eso es muy serio. Por ejemplo, yo, no es lo mismo, no tiene el mismo alcance que publiques una foto tuya, claro, que cuando publicas una nota sobre algún trabajo que hiciste o que estás haciendo. Es como que, sí, pues bien que estás trabajando, ¿no? Es como que esa es como la percepción que tienen, pero cuando te ven con una foto sonriendo, haciendo algo, ya, qué bien, mira, ¿no? Entonces, sí, y raro porque, por ejemplo, termina ese periodo y a partir de 2020, que es cuando inicio la maestría, me desintoxico como de las redes, y es lo que estoy haciendo ahorita. O sea, puntualmente no tengo notificaciones, no sigo lo de WhatsApp, no sigo lo de Twitter. No sigo las tendencias. No sigo tendencias y al final de cuentas como que no sigo nada, ¿no? O sea, como que... O sea, mi teléfono puede estar totalmente apagado y es como no hubiera diferencia. O sea, sí me quedo centrado con la persona que estoy y ya no estoy como muy pendiente del celular. Te envidio. No, yo sí, yo sí creo, y eso sí es algo muy interesante de decirlo, porque... Y es algo con lo que yo lucho, porque por ejemplo, si yo tengo una persona adelante a quien le voy a dedicar toda mi atención, ¿por qué el celular es un impedimento para ello? Sí, claro, porque por ejemplo, a mí me da miedo entrar a TikTok, por ejemplo. Comienzo a ver un video y digo, me gustó esto. Es que también, por ejemplo, a mí cómo me caga el formato de TikTok, por ejemplo, la gente que publica un fragmento de un video y le hace un chingo de fragmentos, bueno, también por el formato de del corto. De 3 minutos, algunos ya lo hacen a propósito, son 3 minutos el video y lo dividen entre 3 para que tengan más contenido y visualizaciones. Y digo, chales, no lo hubieran puesto en una, ¿no? Sí, y luego... Y por ejemplo, te digo, ¿no? Entonces ya comencé, al principio fue difícil, porque uno está acostumbradísimo al celular.
O sea, Sí. acostumbradísimo. O sea, por ejemplo, yo tengo varias anécdotas, sobre todo con mi mamá, Ajá. que yo me acuerdo que una vez me dijo, venía de un lugar y me dijo, oye, es que necesito que me respondas rápido, me decía. Y yo me acuerdo que, o sea, literal, se me olvidó el celular, se me olvidó el teléfono, ¿no? Y he tenido como este ejercicio de dejar el teléfono. Evidentemente, tiene un doble costo porque... primero soy reportero, entonces tengo que estar como enterado de todo, entonces no me puedo despegar, pero sí tengo como esa onda de decir, bueno, o sea, Sí. no lo voy a tener todo el día porque... Necesito estar, pero yo no quiero estar, ¿no? Claro, creo que es una decisión muy sana, la neta. O sea, Sí. sí lo he pensado ahorita de decir, bueno, ahorita que estamos haciendo lo de la creación de contenido y creo que a partir de hace unos 15 días, así como me he puesto a pensar así, en modo tiktokero, en modo ¿Has creador bailado de... en algún TikTok? ¿Mande? ¿Has bailado ya en algún TikTok? Ninguno, pero... Pero es mi próximo reto. Y es que creo que, digo, para ir como evaluando lo que estamos diciendo, es que creo que también, yo sí tengo algo claro, Ajá. para todo hay audiencia. Sí. O sea, sé que no me voy a volver, y ni lo quiero ser, ni lo pretendo ser. Sé que hago lo que yo quiero porque siempre he pensado claro. que es lo correcto, que yo haga lo que yo quiero, ¿no? Sí, porque por ejemplo decía, has bailado en un TikTok, pues puede que no te guste bailar y ni siquiera te guste que te vean bailando, ¿no? Claro, y el punto es, igual y sí, pero al final de cuentas creo que no es como que el fin. Y también No es tu fin o no es tu objetivo, ¿no? Y también creo que es muy interesante también plantear que al final de cuentas todos hacemos en ridículo, todo el En algún tiempo. momento. En algún momento, Ya ¿no? sea bailando, hablando, o, bueno, caminando. Haciendo esto. ¿No? Entonces, por ejemplo, o sea, si nosotros estamos haciendo esto, para una persona que es mucho más seria seguramente nos diría, ¿qué están haciendo? O sea, nos preguntaría eso, ¿no? ¿Para qué lo están haciendo? Sí, lo mismo pasa, por ejemplo, los creadores de contenido en Chiapas, que los que han tenido muchísimo éxito son los güeyes que hacen unas cosas que digo, güey, yo nunca lo haría eso. O hay contenidos que a mí se me hacen súper como que me caen mal, pero digo, no consumiría, pero ves a la audiencia que tiene y dice, wow, hasta yo me animo a hacerlo, ¿no? Fíjate, bueno, o sea, creo que hay un tema muy interesante que creo que podemos ir de atrás para adelante, ¿no? Ujú. Yo creo que sí la creación de contenido, o sea, de forma puntual, ha existido siempre, ¿no? O sea, todos y todas en algún momento creamos Sí. contenido, ¿no? No necesariamente con esta idea de que la creación de contenido tiene que Sí. ser visual, O que en tiene que ser teléfonos. para YouTube, para Facebook, no. No, o sea, tú escribes algo, lo publicas y al final de cuentas estás... Yo me acuerdo Ajá. que hay un texto que data por ahí del 2015 que se llama César, que no me acuerdo, creo que se llama César, el apellido te lo debo porque es complicado. Pero bueno, se llama César. por César favor. se llama, ¿no? Que era un chico que cuenta una anécdota de cómo tuvo una cita con una chica en la del Poliforum con lo de Enrique Bunbury. Ah, ok, ajá. Y ese chavo, o sea, que es muy, o sea, que escribió un texto muy bueno de cómo, o sea, me parece hasta hilario, ¿no? O sea, muy interesante de cómo, por ejemplo, el chavo tenía muchas ganas de impactar a la chica, invita con sus pocos pesos al concierto de Bunbury en el Poliforum y que al final la chica como que la truena y el chavo de repente le pide al señor del taxi que se lo dé fiado. Ah, Y, creo o sea, que sí me enteré de o sea, esa todo ese historia. rollo, ¿no? Y que, o sea, inclusive el país de Madrid, Ajá. lo retoma, ¿no? O sea, lo retoma como una onda de, o sea, la narración de César, me acuerdo que se llama César, la Sí, narración creo de que César. ya me acordé. Y ahorita lo sigues leyendo y tiene la misma vigencia, o sea, Sí, porque era una historia que conmovía a Matt. y por ejemplo de ahí entramos, ¿no? Yo creo que otra etapa importante y desde la comunicación, que es lo que yo te apuesto a decir, creo que fueron las transmisiones en vivo. Bueno, sí. O sea, hubo una etapa donde todo el mundo transmitía en vivo. Sí, porque eso es muy efectivo para, por ejemplo, para hasta inclusive hoy, por ejemplo, no tiene, por ejemplo, es muy efectivo porque notifica, por ejemplo, si tienes unos 100,000 seguidores, 2,000 o 10,000 seguidores, les notifica, ¿no? Si tiene activadas las notificaciones, obviamente está transmitiendo ese güey, o inclusive la misma plataforma promociona más los en vivos que los contenidos publicados en frío, ¿no? Sí, no, totalmente. A mí me ayudaba y creo que es muy interesante de que, por ejemplo, sí es demasiado interesante cómo estas transmisiones en vivo, al final de cuentas, comienzan como a dinamizar el tema de las audiencias, ¿no? Yo sí me acuerdo, y esto es muy importante para llegar al 2020, ¿no? Uh-huh. Y que creo que, digo, se nos estarán escapando como muchas personas y creo que evidentemente este es un primer esfuerzo que esperemos que se siga haciendo. Y creo que la transmisión en vivo no se entendería nada sin el fenómeno de Yair
en el tema de las pandemias. Ah, sí. O sea, este chico que literalmente tiene las ganas de tocar y que toca, y que bueno, es una polémica muy interesante. Pero sí, causó un revuelo en las redes. Y yo te invitaría, por ejemplo, porque es muy interesante todo el dinamismo que llega a tener una persona. Tanto bueno como malo, como regular, como relajo. Y bueno, yo me acuerdo que lo primero que puse es dije, no manches, o sea, qué chido, porque es un chiapaneco que no me acuerdo dónde era, que No comienza sé. a tocar el teclado, y la neta es como si tú tuvieras una fiesta al lado de tu casa. Sí, pero fíjate como lo que a mí me sorprendió, porque yo no me enteré de las primeras transmisiones, yo me enteré cuando ya había Sí. una tendencia en todo, pero lo que me sorprendió a mí de eso, pues como que, wow, qué bien ese güey, pues encontró una forma de cómo poder distraer y como que ganar seguidores en redes, y digo, bueno, qué bien, ¿no? Porque imagínate, comienza a hacer un en vivo y comienza a hacer su concierto, por así decirlo. Claro. Pero lo que a mí me sorprendió era como que ese tema del clasismo y el racismo que trajo consigo hacia esa persona es como que hasta funcionarios públicos diciendo que qué naco, que no sé qué. Sí, ¿no? Y eso a mí se me hizo muy fuerte porque dices... No, y yo creo que es algo muy complicado y que creo que por eso es lo que yo te decía, te invitaba a arriesgar mi carrera como periodístico, porque es como, o sea, decir ese tipo de cosas se arriesga uno, ¿no? Pero creo que todos en algún momento sacamos, bueno, o se sacó provecho de este fenómeno. Por ejemplo, yo sí me acuerdo que en plena pandemia, te estoy hablando de junio, julio de 2020, Sí, que 2020. no había ni un alma afuera. Sí. Y era como de, yo me acuerdo ver el en vivo y eras como así de que tu amigo te etiquetaba y decir ya vienes con los caguamas, ¿no? O sea, de que ya te aparté tu silla, ¿no? Y a mí un comentario que no se me va a ir de la mente es el tema de, por favor, se le notifica al del Aveo rojo que lo dejó afuera de la puerta, que los están esperando, ¿no? Para que mueva su vehículo, ¿no? Este tipo de cuestiones muy, muy, muy interesantes. Como también el de señorita Magali, por ejemplo. Señorita Magali, me acaba de decir su mamá que la está esperando afuera. Todo eso en los comentarios, ¿no? Ay, sí. Y que también creo que está como, me encanta porque es como el pico y la debacle del mismo Oriair, cuando justo en este momento, a mí me parece muy paradigmático y que creo que lo podemos analizar muy a fondo, de este tema de que cómo él comienza a alcoholizarse. Ah, sí. O sea, en vivo, claro. Y yo veía que sus transmisiones duraban muchísimo. Yo creí que era nomás una transmisión como de 1 hora, 2 horas. Y después veo que a las, no sé, 2, 3 de la madrugada. Y ahí seguía con su en vivo. Y lo que me sorprendió porque nos tocó ver una vez como que era como las 3. Y sí estaba alcoholizado. Yo digo, Sí. y todavía seguía su en vivo. Y yo dice, y la gente bueno, ya sabes cómo le gusta a la gente ese tipo de cosas, ¿no? No, y qué interesante, ¿no? O sea, porque por ejemplo, el chavo, hay que ponernos a pensar nosotros como expertos, y siempre le digo a los estudiantes que les doy clases, siempre hay que pensar como expertos y expertas en comunicación. ¿Qué hace el chavo? Sí, claro. O sea, al final... Porque al final de cuentas, pues sí transmite cierto mensaje, aunque un poco irresponsable por la forma, por ejemplo, está bien que haga transmisiones con lo de la música y todo eso, una forma muy bonita de entretenimiento, pero el tema es como que también comienza con el tema del alcohol y todo eso, porque realmente sus transmisiones sí tenían un alcance. No, yo me acuerdo ver 15,000 personas ahí Sí, adentro. y a mí me tocó estar verlo como 2, 3 veces, casi no he entrado a las transmisiones, pero sí pero que sí, vi que sí se alcoholizaba. Yo creí que era puro meme, No. hasta que después me tocó verlo en vivo, dormido y alcoholizado. Creo, o sea, eso, y digo ya para ir cerrando y tomar un pequeño respiro, creo que es muy interesante porque lo ves y veías como esta onda de la exposición, ¿no? O sea, que creo que es como por allá donde lo dirijo, o sea, la exposición hacia dónde nos encamina. O la sobreexplotación, hacia dónde nos encamina. Que bueno, hay gente que ha sacado provecho, hay gente que no. Y Además hacia lo deja pasar. Y hay gente que lo deja pasar, ¿no? O sea, y que cómo se vuelve tan extractivista este fenómeno de que un momento eres el centro del universo y el otro momento ya no. Ya no, ya ahorita, por ejemplo, ves que también es que si no sabes canalizar o capitalizar toda esa fama que llegas a tener en algún momento, pues ya pasó, ¿no? Claro. Y eso es algo que yo platicaba con un amigo la vez pasada. Digo, porque hay gente, creo que hay ejemplos acá en Chiapas, por ejemplo, le llegan un golpe de fama y uno, si lo sabe capitalizar y lo sabe aprovechar, qué bien, pero si no, no va a volver. Bueno,
Si tienes suerte puede que se quede ahí, pero la mayoría de las veces con el tema del fenómeno de internet es como que todo es momentáneo, es espontáneo y si no, y si te agarró desprevenido y no la supiste aprovechar, puede que ya no vuelva a haber otra oportunidad. Sí, demasiado interesante porque, por ejemplo, ahí es donde recalca mucho el tema de la poesía, ¿no? De que, bueno, tú también eres poeta en ese aspecto, de que uno puede tener un golpe de creatividad en un instante y eso está chido. Pero si lo dejas, si te viene algo y lo sueltas, olvídate. Puede que lo puedas retener, pero puede que Claro, ya. y el fenómeno es que, o sea, evidentemente no vas a tener chispazos cada 15 días. No. Entonces es cómo tu técnica te va a llevar a ser quien eres. Que de hecho sea de paso, o sea, creo que tal vez por el giro donde yo me muevo, creo que no he encontrado una persona que lleve muchos años haciendo contenido, o sea, ya años, haciendo contenido que me interese que sea de Chiapas. Es que hay muy pocos. Creo que uno, si se pone a contar cuántos creadores de contenido, uno lo termina de contar, ¿no? Claro. Y ya hablando del tema de la creación de contenidos, hablando más en redes sociales, ¿tú cómo ves ese fenómeno? O sea, curioso. Porque creo que, por ejemplo, yo lo razono desde, y te lo había dicho, ¿no? Yo lo razono desde un tema que me parece demasiado interesante por dos cosas. Uno, que no se aleja el tema de la pobreza. Y lo digo en el buen sentido, porque, por ejemplo, alguien a que a mí me gusta consumir y que evidentemente tiene sus significaciones es Reto Jorjais, por ejemplo, ¿no? Sí, este chavo de Patria Nueva, que su vida, o sea, no era... Yo me acuerdo que he visto videos de él donde un día siendo albañil, ¿no? Un día echando colado, ¿no? O sea, esta idea que se tiene, que me parece demasiado atinada. ¿Por qué? Porque creo que algo que, y tú que llegas a esos análisis hasta por ahí arriba, estas ondas de que en las redes queremos dar una vida que no tenemos. Sí, o sea, claro. Por ejemplo, tú dime, cualquier influencer de la Ciudad de México es, mírame aquí, estoy en un roof, mira, a mí me invitaron los de AT&T, mira, fíjate que estoy haciendo un merch de no sé qué. Y es esta idea de, o sea, esta idea como muy aspiracional. Sí, ¿sabes? construir una identidad prácticamente alejada posiblemente de tu vida real, ¿no? En las redes, que eso es muy común, ¿no? Que es como también, por ejemplo, ya ves que hay mucho de estos, porque estaba leyendo una nota la vez pasada, por ejemplo, que había una influencer que publicaba sus fotos con la Torre Eiffel, en Europa, y que después le descubren porque en una de las ediciones que hizo en Photoshop dejó un error. Y ahí se le descubrió que que nunca viajaba, que todo era Photoshop. Por un error que cometió en uno ya cayó todo su teatro, ¿no? Y dices, wow. Y que, por ejemplo, te digo, y a mí se me hizo súper atinado, porque es esta idea de, tengo poco y voy a buscar cómo hago contenido. O sea, por ejemplo, él, que creo que podemos discutir el tema de los retos, que algunos creo que son muy atinados y otros no tanto, que también creo que, no lo diría, pero pues siendo el espacio creo que tendría que decirlo. Pero creo que es muy importante esa reflexión que da. O sea, el tema porque en lugar de como rechazar todo lo que de mi contexto, a ver cómo le saco provecho, o cómo yo me podría desenvolver dentro de lo que ya tengo, no de lo que no tengo. Por ejemplo, que la mayoría de los creadores cuando dicen, me gustaría ir a grabar un video, o el típico de que, ¿por qué no hacemos un canal de YouTube para hablar de viajes? Y dices, güey, ni tienes recursos para hacerlo, claro. Y ya quieres hablar de viajes, y te digo, güey, primero piensa desde lo local hacia lo global, ¿no? Por ejemplo, si comienzas a hacerlo de tu contexto y si va, pues ya vas ampliando, ¿no? Y eso es muy chido. Por ejemplo, el ejemplo claro creo que de éxito en temas de eso y algo que también yo he admirado mucho, que no me gusta tanto sus contenidos, es Paco Yazo. Claro, ese sí. Que comienza haciendo un tutorial de cómo montar el burro. Pero ahorita ves los primeros contenidos a la que publicó el día de hoy, por ejemplo, vas a ver que está hablando de otras cosas ya. Ya no está hablando de cómo montar un burro, de cómo manejar el carro de no sé quién, claro, o de su padre, pero ahorita comienzas hablando ya de otros temas, de que mi viaje a no sé qué, o voy a preparar 1100 litros de aguas locas, y digo, porque ya tiene otro... Que creo que eso no, o sea, no está del todo, separado. Claro. Yo sí creo que hay una presión social, ¿no? De entrada. Siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, de los actores, actrices en general de Hollywood, de México, que son demasiado obesos, ¿no? Está Johan Hill, que creo que es uno de ellos.
que bueno, El Lobo de Wall Street, Superboys, no me acuerdo cómo se llama esa película, y que era como el típico estereotipo chavo que pesaba muchísimo, ¿no? Ajá. Y que conforme fue, y creo que hay un documental en Netflix que no me acuerdo cómo se llama y que lo vamos a colgar aquí, que es de un psicólogo de cómo a él le afectó tanto el tema de decir, güey, es que él es el chavo gordo de Hollywood. Y cómo en vez de aceptarlo, en vez de decir, sí, claro, yo soy el chavo gordo de Hollywood, comenzó a reestructurar su discurso y decir, no, yo tengo que enflaquecer. Y por eso de repente se vuelve tan como viral este tema de, bueno, yo era así y ahora soy así. Ya, claro. Es como que se note el cambio, ¿no? Que se note el cambio, pero el cambio hacia una idea muy, ¿cómo se dice? O sea, hacia una idea como muy aspiracional, ¿no? O sea, yo no me quiero ver moreno, yo me quiero ver blanco, claro. Y por eso utilizo los filtros, ¿no? Es decir, yo no me quiero ver chaparro, entonces me tomo una foto desde abajo y me puedo ver gigante, ¿no? Claro. ¿No? Y que creo que es eso, ¿no? Entonces, tanto Reto Jorjais como, por ejemplo, Paco Yazo, creo que supieron identificar eso. O sea, decir, yo soy de Chiapas, o sea... Comienza con lo que tienen y ahí van avanzando y llegan a un punto y dice, wow, ¿no? O sea, exacto, y ese es el punto, ¿no? De que... Y yo se los admiro y te lo voy a decir de forma, ¿por qué? Porque uno piensa que debe de arrancar cuando ya tiene todo. No, y eso es imposible, claro. Yo me acuerdo que cuando inicié el podcast y ahorita estamos y entrando a lo que estamos haciendo ahorita, cuando empecé el podcast, a mí me reflexionó mucho un tema de, yo lo quería hacer solo, la neta, y de repente hablé con unos compañeros, que es Gustavo Coutinho y José Domingo, y ellos me dijeron, claro, lo hagamos. Y yo pensando de, ¿por qué otras personas que no tienen mi misma idea quieren entrar a hacer esto? Yo decía, no manches, o sea, qué chido que existe. te apoye, ¿no? Claro, o sea, qué chido que existe. Que apoyen la idea. Y yo ni siquiera había yo entrado, o sea, ni siquiera había yo comprado nada. Y yo me acuerdo que me dijeron, claro, te apoyamos. Y en esta idea de decir, bueno, ¿qué es lo que te detiene? Pues lo que te detiene eres tú. Las ganas. Porque, por ejemplo, a mí me recordó mucho cómo yo comencé a hacer videos en Tzotzil. Porque, bueno, en Tzotzil, por ejemplo, todavía es otro contexto y otra realidad el tema de la creación de contenidos. Hay contenidos, pero más para la enseñanza de la lengua. Que me digo, bueno, qué bien, ¿no? Pero, digo, pero ¿qué otras propuestas, qué otras miradas hay más de enseñar la lengua? Sí, sabemos que se está perdiendo la lengua, que hay que preservarlo, que hay que cuidarlo, pero... vas con eso con las juventudes y obviamente ni te pelan, ¿no? Pero muéstrale un meme en Tzotzil, muéstrale un video chistoso en Tzotzil, o por ejemplo, lo que a mí me agrada mucho de los güeyes, por ejemplo en Celtal, hay un güey que dobla las películas. En Celtal. Al Celtal, pero obviamente le cambia todo, lo enfoca desde el humor y todo eso. Y yo digo, manches, oye, qué genial. Y nunca se me había ocurrido hacer. Gran contenido. Por ejemplo, la que me gustó mucho era una escena de la India María. No recuerdo qué película se llama, de las que tiene India María, se me fue el nombre, pero es cuando estaba platicando con un gringo, ¿no? Y le pregunta, y ella, pues el gringo pues, lo deja hablando en inglés, pero la India María lo traslada hacia el celtal. Y yo digo, wow, ¿no? Entonces, y yo digo, y la simpatía que ven los jóvenes con este tipo de contenidos es genial, ¿no? Claro. Pero, y yo digo, wow, y el tema también con los compañeros tzotziles, celtales o cualquiera de las lenguas de Chiapas, es como que son muy, muy escasos, ¿no? Bueno, todavía en tzotzil y celtal, que son las dos lenguas más habladas, como que sí, todavía hay más propuestas, pero en las otras se reduce todavía más. Los choles, los tojolabales. Y yo creo que también tiene que ver con un tema de la pena. Sí. O sea, tú vas a cualquier comunidad, así me llame Sinacantán o Chamula, sobre todo Sinacantán, que podríamos decir que es el municipio indígena, o sea, con mayoría indígena, sino con totalidad indígena, más amigable con el tema turístico. Es decir, Sinacantán, o sea, tú puedes ir a las 8 de la noche y no te va a pasar nada. Porque aparte está como a 20 minutos de San Cristóbal. Entonces, pero tú llegas, no hay problema para ir, ¿no? Y yo me acuerdo que llegas y tú puedes ir grabándote así como tipo influencer y todo lo que seas. Sí, por eso es muy... Y la gente, o sea, es como un fenómeno de decir,
se está grabando. O sea, como que una onda así de loco. ¿Y no le da pena? ¿O por qué lo hace? Esa es como la típica pregunta de la señora, de las tías, de las abuelas. ¿Y por qué graba? ¿Por qué todo? Ya ves que llegan unas personas que, Sí. de típicas personas que todo le toma foto o todo lo graba, que ve un perro, a ver, le grabo, ¿y cómo se llama tu perro? Yo diga, Que también aquí apoyando el tema de las anécdotas. Yo me acuerdo que una vez, que hace poco, fue el año Ajá. pasado, fui a Sinacantán justo a comprar un camino de mesa. Y yo me acuerdo que me encontré, no me acuerdo cómo se llama la chiquilla, ahí tengo la foto, ajá. una chaparrita, muy amable desde el principio, ¿no? O sea, muy amable. Y de repente me dijo, quiero tomarme una foto contigo. Yo dije, pues sí, yo soy de aquí de Tuxtla, ¿no? Nunca entendí. Ok, a ver. Y yo me acuerdo Ya sé que en qué termina esto, pero a ver. y yo me acuerdo que ahorita que seguro, pero lo vas a redignificar, pero bueno, voy para allá. Entonces, yo me acuerdo que, digo, no soy el hombre más alto del mundo, pero pues sí tengo mi altura, ¿no? Entonces, ella estaba como que su lugarcito lo tenía como en un escondido, ¿no? Ajá. Entonces yo voy bajando así literalmente como agachado, pues, o sea, porque pues ella pues, estaba chaparrita. Sí. Y ya me enseña su merch, sus ondas, no que sé. Ah, no, pues me llevo esa y me la llevo, ¿no? Y cuando me dice, me quiero tomar una foto contigo, yo dije, pero como, ¿por qué? Literalmente ella me llegaba como por acá. Estaba muy chaparrita, la neta. Pero le digo, bueno, si quieres nos tomamos una foto allá afuera. Y le dije, pues porque aquí chiquito está oscuro y pues la neta nos vamos a ver todos así. Ajá. Y él me dijo, no puedo afuera. Y se me hizo como tan rotundo ese no, que dije, ¿por qué lo hará? Y yo quiero pensar que es como el tema de la pena pública, ¿no? El tema de que se está tomando fotos con alguien que no es de la comunidad. Pero ¿tú qué podrías decir al respecto? Sí, puede ser que sea eso. Por ejemplo, te lo respondo con Ajá. otra anécdota que me pasó. Yo, por mi tema de tesis, entrevisté a varias compañeras y compañeros ahí de la comunidad de Dios Soy. Le digo, pues te voy a grabar, y dice, no hay problema, y que no sé qué. Y le digo, ¿dónde? Es que es una persona pues que está entre Sanfrecce y Tuxtla. Digo, pues siquiera podemos grabarlo ahí en la comunidad sin ningún problema, y mis compañeros tesistas pues pueden llegar ahí igual. Y le digo, porque hicimos una tesis colectiva y hicimos un trabajo de tesis videodocumental, ¿no? Y entonces tuvimos que grabar y cosas así. Y me dice, sí puedo, pero el tema es que solamente si lo grabamos en San Cristóbal puedo ir sin ningún problema. Y yo me quedé como que al inicio como que digo, sí está bien, pero nunca le pensé, ¿no? Es como claro. que en automático me dice, sí, claro, está bien, vamos en San Cris, ¿no? Pero después me doy cuenta, ¿por qué fuimos a San Cris? Si le dije que podíamos grabar aquí en la comunidad sin la necesidad de que ella se moviera, Claro. sin que gastara, o que esto y lo otro. Y es como que ese tema también, ¿no? Una es por el tema de que, el tema de la pena, de la vergüenza, de por qué, o capaz como que se crea chisme de que Exacto. por qué abrazó a tal o por qué estuvo hablando con tales chicos, es una chica. Bueno, como para evitar esos temas, como que yo digo, entonces yo ni me di cuenta de eso, pero creo que lo hizo con esa intención. Y yo como parte de la comunidad dije, bueno, pues sí, vamos a San Cris, ¿no? Y tal vez como que de forma inconsciente también dije, bueno, mejor en San Cris, ¿no? Claro. Pero tiene que ver mucho eso también de que, como dice aquel dicho, ¿no? De que pueblo chiquito, infierno grande, ¿no? Claro. Y que creo que, bueno, o sea, para ir reencauzando el tema de sacar opiniones ahí medias, sacar los hablazos, o sea, creo que es como muy interesante, digo, y yo por eso cuando inicio el podcast el año pasado, que ahorita ya llevamos 70 capítulos y estoy muy orgulloso por ello. Eso es ser podcastero de verdad y no andar con... Bueno, porque y eso lo reencauzo justo lo que estábamos hablando en el primer bloque. Yo cuando quiero escuchar podcast de Chiapas, no había nadie que estuviera hablando de Chiapas. No. Entonces, la mayoría era como de... Bueno, hay personas de Chiapas hablando en podcast, pero de sus propias anécdotas, experiencias, contando sus propios chistes, Claro. dando su clase de no sé qué. Por ejemplo, el mejor ejemplo, WhatsApp. Yo no sabía que WhatsApp era chapaneco, pero el güey ha vivido toda su vida en Puebla y pues el vato, la verdad es que ha hecho muy buen contenido, Claro. pero no habla de Chiapas. No, habla de otros temas. Entonces, por ejemplo, me meto, yo me acuerdo, a Spotify y en Spotify busco como Chiapas. Y la mayoría eran contenidos de alemanes que hablaban sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De un español que hablaba sobre su viaje a Chamula. Y eso fue hace justo un año. Yo dije, no. Eso es buen punto. Por ejemplo, busca sobre Sinacantán o busca sobre los tzotziles o los celtales y vas a ver sobre los youtubers. O por ejemplo, busca sobre San Juan Chamula y el primer video que te pueda aparecer en YouTube es de Luisito Comunica. Claro. Y el punto es,
o sea, nosotros, o sea, nosotros y nosotras que estamos en este contexto, Nosotros, lo entendemos mucho mejor claro. y lo podemos explicar mejor. Yo sí creo que no tenemos ese mismo alcance, evidentemente, no tenemos pero- las mismas rutas. Pero con el tiempo no puede llegar a ese alcance. Claro. Pero uno a veces como que quiere tener muchos seguidores para poder comenzar a hacer contenidos, pero eso es imposible. ¿Cómo vas a ganar con seguidores si ni siquiera haces nada? ¿No? Entonces, por ejemplo, o sea, termina el año pasado y nosotros nos tomamos un break de 2 meses y fue así de, bueno, ya tengo 50 capítulos. O sea, ya tengo 50 con gente que yo siempre quise entrevistar y que con gente que me sigue apoyando y que seguimos sacando muy buen producto. Pero el tema es, ¿cómo hago que este contenido explote? Y yo dije, este contenido no va a explotar si yo no me pongo ahí. No, claro. Entonces ahí sale la idea que yo en el momento que yo transito y justamente es en este momento en el que yo digo tengo que exponerme más evidentemente con Mostrarte repercusiones, más, ¿no? mostrarme más para que mi contenido se vea más. Y también, por ejemplo, típico, por ejemplo, también cuando te pones muy rígido o eres como un güey de esos presentadores de noticias hablando y así formalmente, fíjate que ese tipo de contenidos casi no vende o no explota en redes, porque yo lo he comprobado porque estoy haciendo contenido así como un poco más formal y todo eso, Sí. de entrevistas, que tengo que presentar, que tengo que hablar bien, hago mis preguntas, hago cierta retroalimentación, pero no tiene lo mismo cuando, por ejemplo, grabo videos en Tzotzil y que lo grabo en la calle y cualquier cosa que se me viene en la mente y boom, ¿no? Sí, y yo creo que tiene que ver, o sea, esta onda del TikTok, ¿no? O sea, de romper el miedo, romper justo este tema de la pena, ¿no? O sea, de qué me dirán, porque yo sí creo que sigo considerándome una persona muy tímida, entonces creo que sí estoy como combatiendo con ello, ¿sabes? Haciendo TikToks porque, o sea, yo podía subir una foto yéndome a un lugar y la verdad es que sí me daba pena grabarme a mí, ¿no? Inclusive creo que hablando un poco más de mí, llegó una etapa en la que yo ni siquiera subía nada. Pero por ejemplo, luego llegué a comprender... Acá publicaba tu foto, te ponían tu sticker, güey. Claro, o sea, no tampoco tanto, pero luego me puse a Que hay pensar... gente que luego es así. Exacto, luego me puse a pensar, dije yo, si yo fuera seguidor de mí, o sea, me puse al revés, ¿no? O sea, si yo me siguiera a mí mismo, me puse a pensar, no quisiera estar viendo siempre el mismo contenido. Claro. Entonces yo me puse a pensar, no, pues tengo que variarle. Y evidentemente mi meta es seguir haciendo periodismo y desde donde lo pueda, desde mis posibilidades. Pero es como muy interesante cómo la creación de contenido lleva muchas complejidades, pero la mayor complejidad es la que tiene uno mismo. Sí, y ahorita es todo un tema lo de la creación de contenidos, porque estaba checando ahorita con lo que comentas, lo que estaba ahorita que se me viene a la mente, el tema de una infografía que publicó Forbes, creo, México, que hablaba de cuáles son como los oficios deseados en cada Claro. país, ¿no? Y youtuber. Youtuber o influencer, eran las dos aquí en Latinoamérica, y digo, wow, ¿no? Sí, y yo creo que hay gente que ya está haciendo, que ahorita es a donde vamos, ¿no? El tema de la casa de los famosos, que creo que es un tema que tú sí querías abordar y que creo que lo podemos abordar. Sí, eso... O sea, por ejemplo, Ajá. perdón que te interrumpa, por ejemplo, veo contenido que evidentemente es comercial, ¿no? De tiktokeros que yo digo, bueno, seguramente les dieron 1,000 pesos. Sí. O sea, es evidente así de que, ay, estoy perdido en el centro, necesito un ventilador. Ah, pues voy con mi compañero Juan a que me lo venda. O tengo 100 pesos, ¿dónde puedo ir a comer? Y ya sabrá quién si lo ve. No, ese fíjate que no sé, pero Pero ahí sabrá si llega a ver el contenido, quién hizo ese comercial. fíjate que eso me parece demasiado interesante. Sí, o sea- aparte también cómo han sabido capitalizar su alcance, ¿no? Tal vez al inicio no se puede capitalizar, pero llegan cierto grado de alcance y dicen, bueno, ¿cuánto porque por ejemplo a mí me ha pasado de que ¿cuánto me cobras por tanto? ¿O cuánto me cobras por esto? Y yo digo, no te haré, no te puedo hacer eso, ¿no? Entonces porque te pide que grabes un video, no sé qué, con tales características o qué me propones tú, porque también es dar propuestas. Claro. Porque pareciera que crear contenido, pues agarro la cámara y comienzo a hablar y en realidad pues no. Es como cuando aquí no es tan fácil como se cree. Por ejemplo, la creación de es como todos quieren ser creadores de contenidos y no quieren trabajar y en realidad crear contenido es una chinga. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita Ponte a editar un video chido de 15 minutos, te lleva, no sé, 2, 3 días, bien Sí. revisado, que salga dinámico, que la música, que esto y lo otro. Y realmente es como que está muy... como que no sé ni llamarlo estigmatizado, no sé cómo nombrarlo realmente,
ese tema de la creación de contenidos, porque, y lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Estás creando contenidos? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿No? Es como Claro. pues apenas estoy comenzando, en realidad, pues, no es tan fácil como uno cree. No, Depende, y aparte depende del tipo de contenido. Y además volvemos al tema de los números. De decir, no te veo a ti, te veo a tus números. Que evidentemente creo que sí es muy interesante este aspecto de hacia dónde lo estamos recausando, me parece demasiado importante. Pero creo que sí es algo que vuelvo a la apuesta de que para todo hay públicos, ¿no? O sea, Sí, evidentemente a la gente que, digo, llega a las 6, 7 de la tarde a su casa, tiene muchísimo cansancio, no quiere ver un documental. No quiere quiere ver- oír el chisme, relajarse, ándale. algo Y para las entiendo reírse. porque yo veo mi TikTok y no quiero ver Y no me quiero ver en la... no me quiero ver mi podcast, o sea, no quiero ver los 10 datos perturbadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, quiero ver, no sé cómo un meme de un gato, un meme de un perro. O ¿no? un estandopero ahí contando. Un estandopero, ¿no? Pero eso es un tema muy importante. Por ejemplo, si vas a crear contenido, también es como de que me gusta mi contenido o no me gusta, ¿no? Porque si no Claro. te gusta, ¿quién le va a gustar? Claro. Es como que es un tema, eso es elemental que yo lo aprendí también, que hacía mis primeros, recuerdo que grabé unos videos en Tzotzil y la verdad no me gustaban. Y dije, pero aún por querer publicar, yo lo publiqué y veo que y dije, si a mí no me gustó, pues obviamente no le iba a gustar a la gente, ¿no? Claro. Y los videos que digo, sí me gusta y sí tiene más alcance, ¿no? Y eso es un tema como que es el indicador de te gusta o no te gusta, ¿no? Y bueno, ese es el tema que nos está llevando acá. Porque, por ejemplo, algo que digo, yo me acuerdo que, digo, para la gente que más o menos nos ubica, yo llegué con Andrés y le dije, primero porque yo sé que Andrés, a lo largo de su trayectoria, ha sido una persona seria. Y yo me acuerdo, y no es por... Serio entre lo que cabe. Serio entre lo que cabe. Y yo creo que serio en el tema del trabajo, ¿sabes? Porque a mí ya, por ejemplo, en el podcast que ya llevo un ratito con ellos, yo me acuerdo que sí llegaron como 3 o 4 personas a decirme, Andrés, hagamos un podcast. Y digo, yo siempre dije, pues ya tengo uno, no sé, como, ¿para qué quieres que hagamos un podcast? Y digo, no, sobre los temas políticos, sobre la carrera política y que no sé qué. Y yo le dije, y no. Que también lo vamos a hablar, pero de otra forma. Claro, claro. Y yo creo que es como muy interesante porque es como esta onda de decir, bueno, nos estamos relajando. Y yo me acuerdo que cuando te contacto, aparte que fuiste mi segundo invitado en el podcast, ¿te acuerdas que viniste y dije, no, o sea, y sacaste Yo vi cuando todo era monte en el podcast. Exacto, cuando todo era reserva ecológica todavía, pero era como muy interesante decirte, bueno, al final de cuentas creemos un contenido que los dos nos sentamos cómodos y que creo que es esto, ¿no? O sea, en el aspecto de que queremos un espacio donde hablemos más relajado, donde yo baje, como tú me dijiste, baja tu pose de periodista, de reportero. De tener miedo a comentar. A comentar. A dar tu juicio sobre ciertos temas. Porque justo tú me decías, los videos que yo tienen más alcance son aquellos donde yo opino de algo. Sí, porque si no opinas, pues realmente la gente no quiere ver solamente presentadores de noticias, ¿no? Claro. Y por el tema de redes, claro. Obviamente, como que para todo tiene su público y su espacio, ¿no? Por ejemplo, si es un formato de noticias, obviamente cierta seriedad, pero si es un formato de podcast, pues el podcast como que se ha visto como una forma muy relajada de presentar información, a cierta forma también un formato como muy relajado para... Y es lo que estamos haciendo ahorita. ¿no? Entonces, o sea, esta onda de decir, bueno, vamos a hablar de estos temas. Yo, la verdad, siéndote muy sincero, nunca pensé y nunca pensaría haber hablado de Yair, por ejemplo. O sea, no es como que estuviera en mi agenda. Pero o terminar hablando o mencionando en un podcast sobre la casa de los famosos. y es lo que yo te iba a decir, porque, por ejemplo, digo, creo que es un fenómeno muy loable. O sea, creo que sí. Y tiene más cosas positivas que negativas, que aunque en las redes lo estén muy señalando. Porque yo te voy a decir un fenómeno que yo inclusive la quise invitar y que si lo ve, espero que lo vea. Espero. Creo que se me hizo muy, muy, muy rescatable. Ajá. Aurora Jiménez. Ah, Aurora Jiménez cierto. es una persona que yo en lo personal no conozco. O sea, no la conozco, ni la topo, no la sigo ni en Instagram. Pero yo me acuerdo que hace como, ¿qué te gusta? Como 3 o 4 años antes de pandemia. Sí. Yo sí me acuerdo que de repente llegaban como gente que me decía, oye, ¿conoces a Aurora Jiménez? Y yo digo, Sí. no lo conozco. Bueno, chido. Yo lo conocí o lo supe de ella porque fue tendencia en redes, no sé por qué tema. Yo Ni me acuerdo, pero... Me dices, no sé. Bueno, al punto que yo te quiero llevar Ajá. es que, por ejemplo, ella, pues, o sea, y yo me acuerdo porque en un momento me puse a investigar de ella,
Era una chica que le gustaba que le tomaran fotos, que le gustaba hacer videos y que literalmente le gusta hablar de ella. O sea, yo sí me recuerdo mucho un video donde dice, yo recibo mucha crítica por ser quien soy. Y yo dije, güey, o sea, literal, qué genial pensamiento tiene ella. Y quieras o no, este fenómeno tan interesante que es como el de, me siguen porque me odian, ¿no? O sea, me siguen porque les causa envidia. Y yo creo que sí. O sea, yo sí creo porque yo sigo a gente en la que digo, puta, yo no voy a llegar a ser tan chingón como ellos. O sea, nunca me imagino llegar a ese nivel en el que yo digo, paso madre, o sea, nunca pienso llegar a ese nivel analítico, ni con los instrumentos, ni pensándole. Y yo admiro mucho a esa gente. Entonces, Aurora creo que sí supo capitalizar eso, ¿no? Es decir, soy una figura pública y lo quiero ser. Claro. Y creo que lleva muchísimo tiempo trabajando en ello y que creo que es algo muy, muy interesante en el tema de que no todo y no todos los comentarios que son vertidos hacia nosotros demuestran nuestra verdadera personalidad. No, claro. No, o sea, yo creo que sí la gente está como muy, muy a la expectativa de este fenómeno, que creo que en lo personal no es algo que voy a seguir, en lo personal, si te soy sincero, ni la Casa de los Famosos de México la sigo. Digo, yo sigo a Wendy, paréntesis, ¿sí? Paréntesis, que creo que se me hace un fenómeno mediático interesantísimo. Sí, lo de Wendy, sí. Pero fíjate que yo no sabía que estaba en la Casa de los Famosos hasta que se comienza a hacer tendencia en redes. Y ni siquiera lo veo los domingos. Yo, fíjate que no lo veo, ni siquiera sé dónde lo transmiten, con eso te digo todo. Bueno, pero lo transmiten los domingos. Pero sé que es un rollo de que se está haciendo tendencia y que la gente está como muy pegada y de que... Sí, que ahorita... Y de que Team Infierno y que... O sea, y lo entiendo, digo, es como la canción que está de moda, como el chisme que está de moda. Pues a ver qué tal les va los de Chiapas, porque ahorita... Pero fíjate que estaba viendo un güey que estaba diciendo que alguien ya había hecho una versión más en diminuto, lo que van a hacer ahorita con la gran casa Chiapas. Porque había, no sé, que no me recuerdo, creo que hace como 2 o 3 fines de semana, se encerraron como durante 3 días, o algo así, 2 o 3 días, un grupo de influencers en San Cristóbal, y que creo que le llamaron la Casa de los Influencers o algo así, y que después dijeron, ya nos robaron la idea, y que no sé qué. Que no, o sea, que y tampoco... le digo, güey, pues no lo hicieron tan grande como estos güeyes. Ve, déjate que tú lo hagan tan grande. Digo, esto es un fenómeno que la verdad es que está súper recopiado de la copia. Yo me acuerdo, Big Brother y es el mismo, o sea, la neta. Exacto, o sea, es el mismo formato, ¿no? De la copia. Y yo me acuerdo que todos los contenidos son cíclicos. O sea, esto es la radio, ¿no? O sea, estas entrevistas que también se hicieron famosos y que le gusta mucho a mi primo, el de llegan en la calle y te dicen, oye, ¿usted qué piensa de no sé quién? O de, dime la cosa más vergonzosa que has hecho y te doy 500 pesos. O sea... Y que creo que es algo que se sigue. A mí me gusta eso, la de te doy 100 pesos y me dices un chisme era para los niños. Ya ves que los niños no controlan nada. No. Y te dicen tal cual las cosas. Entonces, yo sí creo, primero, o sea, la verdad es que sí lo rescato. O sea, están haciendo algo. Yo sí me gustaría, y que creo que para ir cerrando sí se me haría muy interesante, que no se cayeran los típicos estereotipos. Que creo que la gente que está ahí, que al menos ubico a uno. Yo ubico a 3. O sea, yo ubico a uno. Sí te podría decir que espero que no caigan en esta, porque sí algo que tengo muy identificado es que nos salgamos de los estereotipos del típico chiapaneco que solamente sale de el qué onda vos, qué hay de vos, o sea, que me entiendo que... No critiques a mi programa, güey. No, claro que no, le mandamos un saludo. Pero por ejemplo, ese es el título de tu programa o del programa, pero no hablan así. Ah, no, claro que no. Porque eso también lo que tú dices es muy importante porque... porque crea estereotipos, perpetúa cierto imaginario social hacia el exterior, porque eso es muy cierto, es un buen punto. Por ejemplo, a mí, ese es un tema que yo siempre ahondo, por ejemplo, cuando veo, ¿y no te gustaría participar en no sé qué o no sé dónde? Por ejemplo, así de pendejo, cuando estuve participando en una película, y le digo, pues que depende de qué papel, porque si van a poner a hablar mal de los pueblos, no, pero si tiene que ver con las juventudes, con su realidad, pues bueno, puede que sí, ¿no? Y termine siendo un drogadicto en la Claro, historia, ¿no? o sea, por ejemplo, perdón que por ejemplo, yo ubico un chavo que sí es muy importante y si la gente lo sigue, qué bueno, y que no tiene los números más grandes. Ajá. Se llama Fernando Salvador. Fernando Salvador es un yucateco que una vez usó un video que me parecía demasiado importante y valiosísimo, ¿no? De que estaba diciendo, bueno, Yucatán, ¿cómo es conocido? ¿No? O sea, como los famosísimos yucas. Y los comediantes que están
representando a Yucatán, replican el mismo estereotipo. Pero fíjate, Del típico yucateco con guayabera, hablando con unos pocos. hablando yuca, ¿no? Y que nada aporta a la visión de los yucatecos, ¿no? Pero fíjate que algo que yo vi cuando ahorita estuve en Yucatán, porque estuve platicando, porque tenía unos amigos allá y una amiga, era de que a mí me molesta, me decía una amiga, esa compañera que conozco allá, me dice, ¿cómo los hombres se están disfrazando de mujeres para hacer comedia? Claro. Y yo digo, no manches, fíjate que se me fue el nombre de una comedia, de un comediante, porque yo creí que era mujer, hasta me dijeron, no es mujer, es hombre. Yo digo, ay, yo estoy bien pendejo para identificar a las personas, y digo, sí, es que es lo que hacen, y como que pareciera que los hombres en su papel de hombre no pueden hacer comedia, o parecen que no son capaces de hacerlo, y por eso tienen que disfrazarse de mujeres y que no sé qué, y me comienza a hablar así de temas, y yo dije, órale, yo ni lo había visto de ese punto, ¿no? Yo creo, y digo para ir cerrando, que Wendy representa eso. O sea, digo, nunca hubiera pensado hablar de Wendy, que se me hace fantástica, pero creo que Wendy tiene un punto que me parece que está siendo rescatado muchísimo, que es la visibilidad. Pero creo que sí es muy probable que se esté dando una representación más humana. Claro. Creo que hay gente que se burla, o sea, definitivamente del estereotipo que significa Wendy, de una chica que es trans. Pero yo he visto unos TikTok que se me hacen muy interesantes, ¿no? De que decir, pues es que yo soy hombre. Claro. O sea, de que ella no niegue, yo soy hombre, no soy una chica. Y yo me acuerdo que de repente, y qué bueno que está este espacio para que vean lo guarro o lo vulgar que puedo llegar a ser. Y que un TikTok donde le dice Sergio Mayer a esta chica, le dice, no, tápate tu huevo, así le dice. Ah, sí, claro. O sea, le dice, tápate. Y dije, paso, puta. O sea, me explotó la Matrix en ese momento. Pero ella muy, muy, muy consciente dijo, es que ni modos. Es que yo tengo eso, o sea, Claro. y de repente se me hace fantástico cómo rematan el aspecto de decir, es que los productores sabían que yo era, Y por eso me metieron, ¿no? y por eso me metieron. Y eso se me hace bien interesante que él haya defendido su punto. La verdad es que hay que ver cómo, digo, no sé si vamos a hablar en adelante de este fenómeno de la Casa de los Famosos en Chiapas. Yo espero que sí, porque apenas va a comenzar, ahorita al día que estamos grabando esto, pues apenas están anunciando el inicio, entonces creo que quién sabe cuánto vaya a tardar, cómo vaya a transcurrir. Pero lo que sí es que para mí, en lo personal, pues creo que se me hace una propuesta muy chida y que más que temas negativos, creo que es un tema positivo, ¿no? Sí. De que los creadores de contenido están diciendo, en Chiapas también podemos hacer y podemos proponer y no quedamos atrás con los fenómenos del internet que está transcurriendo a nivel nacional. Es lo que ¿no? yo te iba a decir, o sea, rescatar la localidad, o sea, ser como somos. Exacto, lo que estábamos diciendo hace rato, Sí. ¿no? Cómo comenzar a ver lo local como algo positivo, como una materia prima de cómo yo puedo aprovechar lo que está a mi alcance, ¿no? Por eso decíamos, bueno, no, si te esperamos a que todo esté en las condiciones perfectas para hacerlo, pues creo que nunca lo haríamos, ¿no? Claro. O nunca se lograría avanzar. Entonces, ¿te parece si cerramos muy bien este primer capítulo? Yo sí rescataría dos cosas. Primero, Tu resumen decir, a ver. o sea, decir que creo que esta iniciativa que estamos haciendo con Andrés, creo que es muy interesante porque nos hemos comprometido a hacer 5 capítulos. Sí, pero yo digo que más. Podemos hacer más, digo, por nuestras múltiples tareas y recalcar justo, que creo que es muy interesante decirlo, que esto lo hacemos por el puro gusto de hacerlo. Por el amor al arte. Claro, o sea, bueno, yo te dije, porque yo sí te dije, oye Andrés, ¿quieres venir a platicar sobre temas y ver qué te parece? Inmediatamente me dijiste que sí. Sí, Y porque ya tenía... y coincidimos en el momento en decir, bueno, es que necesitamos hacer esto. Y que creo que yo confío plenamente en ti y quiero esperar que tú confíes en mí en este aspecto de sabemos a lo que nos dedicamos, sabemos que esto lo vamos a hacer con seriedad y que los temas que sacamos acá y que creo que son, o sea, digo, esto fue un tema como para introducirnos, pero creo que sí va a venir temas. A las próximas va a estar temas más fuertes. Sí, creo yo creo que ahí tengo mis reservas, ahí te digo. Sí, yo sí tengo, o sea, el podcast que grabamos tú y yo en inventario de qué es ser indígena, a mí me parece un tema que se puede dar 6 horas. O sea, Sí, la neta. Y más que, ahorita que ha avanzado muchísimo ese tema, muchas miradas, muchas propuestas. Entonces, yo sí creo que podemos abonar justo a la discusión De los temática temas, de los que creo temas que actuales, ¿no? que creo que sí falta y que creo que se está haciendo este esfuerzo. 1. 2. Decirle a la gente que este va a ser un esfuerzo que va a salir cada 15 días y que esperemos que la gente le guste, ¿no? Al menos con los clips que vamos a sacar, que sí se metan,
que busquen a Andrés, que me busquen a mí, que busquen inventario, que busquen justamente lo que está Que haciendo nos cada busquen. uno. Claro, y que creo que algo que en lo personal busco es la interacción. Sí, pues a ver qué tal va con el formato. Creo que también, como decíamos hace rato, bueno, desde antes de cuando estábamos comenzando a platicar sobre el podcast, pues creo que también en podcast en Chiapas, creo que sí, todavía hay mucho terreno donde explorar, todavía no ha sido tan explorado en el tema de Chiapas. Creo que no he visto un dúo de podcasteros haciendo contenido, más que se ha basado más en el tema de entrevistas, como ya lo mencionamos, pero esperemos pues lograr nuestro cometido, tener una propuesta y miradas propias, Sí. nuevas. Yo solamente invitaría a la gente, creo que de forma muy puntual decirles, ¿no? Que si nos comenten, eso es lo que me gustaría, la neta. O sea, que me dijeran, oye, qué pendeja abordaje tuviste, oye, creo que no estuviste atinado. ¿Qué ñoño te viste? O qué ñoño te viste, o si tuvieran esa reacción de decir, bueno, nunca lo había pensado desde ahí. Vale. O pónganse a pensar en no sé quién, ¿no? O de se les pasó esta persona. Y yo creo que ese sí sería lo mejor que podríamos abonar. O sea, a la discusión de la propia discusión, ¿no? Porque Claro. creo que... Que en pocas palabras sería algo como especie de chisme. No. Pero sí me gustaría eso, ¿no? Y que la gente sí se pudiera opinar sobre lo que, ¿verdad?, nosotros opinamos. Sí, Y que... pero eso es muy importante Claro. también, tener nuestra propia postura y opinión sobre los temas que acontecen en nuestro Sí. contexto, porque uno no puede nomás ser pasivo a lo que dice, bueno, me dice, está bien, ¿no? Exacto, y que, bueno, que le vamos a hacer caso, no, la verdad, pero bueno, pero sí va a ser muy interesante leer los comentarios, ¿no? O sea, de que al final de cuentas lo vamos a leer y no, al menos a mí no me va a cambiar el paradigma, pero sí es como muy interesante de ver qué está pensando la gente, ¿no? Yo lo Claro. dejaría ahí, Andrés, no sin antes Perfecto. decirle a la gente pues que al final de cuentas AA, como le hemos AA. puesto, AA, que, con un magnífico... Y para el próximo episodio ya le vamos a estar contando la historia del porqué de nuestro icono, el logo, o como Claro. se llame, o como se llame que diseñamos para este programa, y creo que también puede dar para Sí. tema de charla ahí bastante interesante también con el tema del género. Sí. Que ahí me han criticado mucho cuando yo doy clases de Tzotzil, por qué el base vigesimal en Tzotzil se denomina hombre, o en Tzotzil se llama Minik, pero bueno, nomás como como un comentario ahí, y esperemos pues que nos sigan. Sí, para que se lleven algo, no solamente se lleven comentarios sagaces, ¿no? Pero pues bueno, no sé si Andrés, ¿quieres agregar algo? Creo que ya hablé de más. Bueno, entonces, pues nada, pues agradecerles a todos, a que nos sigan. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues prácticamente en todas las redes sociales como Andrés Tachiquinim, o con el @Andrés Tachiquinim, o inclusive hasta lo pueden googlear, ahí aparezco. Yo estoy como Andrés Reportero en todas, sobre todo TikTok, Twitter, Instagram, Andrés Reportero. Bueno, en TikTok estoy como Inventario Podcast porque le cambié, pero pues es ahí donde nos pueden encontrar. Entonces nos vemos en el siguiente episodio, ¿te parece Vale, bien? perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Coma sus frutas y sus Comas- verduras. Vámonos.